Así es, aquí estamos nuevamente en un capítulo nuevo de Vigos Podcast, un podcast en el cual, como les he dicho antes, pretendo de alguna manera reflexionar en términos de qué es lo que significa o implica vivir una fe viva, real en el mundo de hoy. Y empecé a desarrollar en el capítulo anterior esta temática relacionada a la festividad de Halloween. Una festividad que ha entrado fuerte en nuestros países latinoamericanos, en nuestra cultura, y que me parece que es importante que los cristianos nos hagamos preguntas eh, relacionadas justamente a cómo interactuamos con esto. Así que hoy día vamos a estar desarrollando en este capítulo esta temática que es qué preguntas deberían hacerse los cristianos respecto a Halloween. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la historia, de los orígenes. Si no has escuchado ese capítulo, te quiero invitar a que puedas revisarlo ahí en Spotify, en Apple Podcasts o en el sitio web de donde están publicados estos capítulos, porque te va a entregar una base justamente para comprender de dónde proviene esto. Así que te invito a que hoy podamos profundizar en esto. ¿Qué preguntas deberían hacerse los cristianos respecto a Halloween? Bien, como les dije, en el capítulo anterior abordé justamente los detalles de los orígenes históricos de esta festividad. Y ese artículo, de alguna manera, ese podcast, ese capítulo les va a servir como contexto a algunos conceptos que voy a desarrollar ahora en este episodio. A la hora de hablar de Halloween, creo que en algunos círculos cristianos se cae inevitablemente en dos extremos. Por un lado, están aquellos que vinculan rápidamente la festividad de Halloween a prácticas paganas y ocultistas por el antecedente que esta sería como una heredera directa de la celebración celta de Samhain, ya como lo vimos en el episodio anterior. Ahora, si bien hay influencia bastante cercana, y eso lo analizamos en detenimiento, eh, a prácticas de esa celebración, lo que hoy vemos en Halloween no se puede concluir fehacientemente que su origen haya sido único y exclusivo esto. Ya vimos ahí una interacción con la fiesta de Todos los Santos, potenciada por la Iglesia Católica. Así que los orígenes podrían ser discutibles que vienen directamente desde ahí. Ahora, por otro lado, están aquellos cristianos, que pudiéramos decir es el otro lado, que se van al extremo de minimizar los símbolos y los componentes que rodean esta fiesta y la reducen o piensan, ¿no es cierto?, que es solo una expresión cultural, eh, una fiesta de disfraces o simplemente una fecha dirigida por el comercio en términos del consumo. Y en esta posición, por lo tanto, el participar o no de Halloween no implicaría una contradicción con la fe cristiana. Sin embargo, también considero que podría haber un tercer grupo de cristianos, que aquellos que miran esta celebración con escepticismo y ven la fecha no solo como una expresión de consumo, sino que tienen algunas inquietudes acerca de las posibles conexiones que esta festividad puede tener con el ocultismo. Y bueno, pienso que probablemente los que más preguntas se hacen en relación a esta fecha o enfrentan el mayor dilema son los papás cristianos. Y sobre todo cuando se empieza a acercar y empiezan quizás algunas invitaciones, algunas instancias en los colegios, en el barrio, tal vez comienzan a debatir si permitir o no la participación de sus hijos en actividades como usar disfraces, pedir dulces en otras casas y otras cosas. Y bueno, sin lugar a duda la presión que ejercen los grupos de amigos puede ser un asunto bien relevante para esos niños y niñas. Ahora,
más que darte una solución, una fórmula con varios pasos a seguir, nunca es esa mi idea, ni tampoco por qué hago este podcast. Lo que sí me gustaría es poder plantear algunas preguntas que creo que los papás, las mamás cristianas, tal vez no solo ellos, los abuelos, los tíos, inclusive quizás tú que estás escuchando, deberías plantearte a la hora de interactuar con una festividad como la que representa Halloween. Y bueno, voy a desarrollar eso, voy a tomar algunos artículos que he estudiado y también al final voy a expresar mi punto personal respecto al tema. Ahora, como primer paso, me gustaría dar como contexto lo que Pablo nos enseña en el capítulo 14 de la carta a los romanos. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma acerca de la importancia de no juzgar a otro. Y en ese sentido hace una distinción entre aquellos que son fuertes y débiles en la fe. Y enfatiza además la idea de que cada creyente debe llegar a conformar sus propias convicciones en coherencia con la palabra de Dios y en coherencia con la libertad que tienen como hijos e hijas de Dios. Y así lo va a explicar en Romanos 14, del 22 al 23. Leo el pasaje, dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Bueno, hay un contexto en relación a esto y Pablo de alguna manera está desafiando a los cristianos, a los discípulos y discípulas de Jesús a vivir en la libertad del Evangelio y a formar sus propias convicciones desde la perspectiva bíblica de lo que deben hacer o no hacer. Y lo cierto es que como discípulos de Jesús tenemos una gran libertad para nuestras vidas, pero es a la vez una libertad que nos debe dirigir a vivir nuestra vida con fundamentos claros y con responsabilidad. Y por eso debemos ser capaces de comprender y asimilar las enseñanzas del Evangelio de manera que podamos aplicarlas a las decisiones y a los dilemas o problemas en nuestra vida, incluso en situaciones en las cuales no vamos a encontrar una respuesta literal para cada caso en la Biblia. Ahora, quizás algunos me van a decir, oye, ¿estás diciendo que la Biblia no tiene respuesta para todo? No, claro que no, ya no estoy diciendo eso, pero hay veces en que nos encontramos con áreas grises donde no tenemos muy claro hacia dónde maniobrar, sobre todo cuando empezamos en este proceso de contrastar nuestra fe con la cultura en la cual estamos viviendo. Algunos ejemplos de eso. Te dice, por ejemplo, la Biblia en qué barrio debes vivir, la carrera que debes estudiar, la ropa que debes usar o si debes dormir 5 u 8 horas. Claro que no, ¿ya? Y solamente por dar algunos ejemplos. Pero hay sí algunos principios que la palabra de Dios nos entrega y que nos guían para tomar decisiones sabias en relación a cómo vivir nuestra fe en el mundo, voy a decir, real. ¿Ya? Y bueno, volviendo al tema de Halloween, no tenemos directamente un mandamiento que nos diga no debes participar de Halloween, pero sí tenemos algunos principios que nos van a poder orientar a tomar una decisión sabia al respecto. Ahora, siguiendo esta misma línea, debemos saber de que hay principios bíblicos específicos a los cuales la única manera de responder para un discípulo o discípulo de Jesús es con obediencia. Ahora, por otro lado, para aquellas cosas en las cuales quizás no hay tanta claridad o respuestas textuales, debemos ser capaces, como nos dice Pablo en la carta de Romanos, de desarrollar nuestras convicciones propias, en las cuales podamos estar en paz delante de Dios y de las cuales no tengamos duda. ¿Ya? Eso es desarrollar una convicción en la doctrina bíblica, en el Evangelio.
Y por último, debemos reaccionar con gracia frente a aquellas distintas convicciones que otros cristianos han desarrollado en coherencia a su entendimiento bíblico, al mismo proceso que nosotros hacemos. Ahora, habiendo clarificado esto, vamos a algunas preguntas en relación a Halloween y algunas formas en que quiero sugerir de cómo deberíamos abordarla. La primera pregunta. ¿He investigado respecto a cuáles son los orígenes y fundamentos de esta celebración? Si no es así, te animo a que lo puedas hacer. Esto te puede ayudar a formar tus propias convicciones en relación a esto. Y si no sabes por dónde comenzar, bueno, ya lo he dicho, puedes revisar el episodio anterior. Tengo un artículo también en mi página web relacionado a eso. Puedes hacer una investigación por tu propia cuenta. Eh, pero actualmente, en una era de mucha información, veo de manera contradictoria que pocas personas, y a esto me refiero cristianos y cristianas, se dan el tiempo de profundizar en sus convicciones. Y la mayoría de las veces terminan haciendo como un copy-paste, un llegar y pegar de opiniones que aparecen en redes sociales que tampoco tienen necesariamente una reflexión muy profunda. Y por eso me parece importante ir a las bases que sustentan nuestras convicciones. Ahora, una segunda pregunta. ¿El posible origen o influencia pagana de Halloween es un factor fundamental a la hora de decidir o no participar de esta celebración? En mi opinión, el origen pagano puede ser un antecedente, pero deberíamos ir más profundo y no solo quedarnos en eso. Y he leído algunos posts y publicaciones en las cuales se usa este antecedente así como primer, digamos, antecedente para descartar Halloween. Pero, ¿qué pasaría si el origen de la fiesta estuviera más asociado, por ejemplo, a la celebración católica del Día de Todos los Santos? Tal como plantea una de las posturas que observé en el episodio anterior. ¿Haría eso que esta celebración fuera más aceptable? Si la razón fundamental para participar en algo o no es porque tiene orígenes paganos o del mundo, como se suele decir, creo que deberíamos comenzar a analizar en detalle muchas cosas que hacemos en nuestro día a día y también en nuestra iglesia. Por ejemplo, algo que es desconocido para muchos es que el púlpito o estrado que usamos para predicar en las iglesias originalmente tiene un origen en los templos paganos. También muchos instrumentos musicales que usamos son anteriores al cristianismo y algunos fueron inclusive ocupados para hacer adoración a otros dioses, y así podríamos seguir con muchos ejemplos respecto a películas que vemos, ropa que usamos, alimentos que consumimos o vehículos inclusive que estamos manejando. Y en la perspectiva cristiana, Dios nos permite redimir fechas, objetos y también lugares por la autoridad que tenemos en Jesús. Esto a la vez es coherente con lo que Pablo enseña en referencia a cómo los cristianos en el primer siglo deberían interactuar con la comida que era ofrecida a los ídolos en los templos paganos. Y él sabía que esos ídolos eran falsos. Por lo tanto, todo lo que hacía, lo hacía para Jesús, el único Dios verdadero, ya que todo lo demás era una simple idolatría o superstición. Los cristianos nos regimos por una libertad mayor que nos da a vivir justamente en este periodo o en este pacto de la gracia. Y ahí nos habla, por ejemplo, Romanos 5:21, que dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, estamos viviendo en este paradigma, en esta relación con Dios por medio de la gracia, y eso también nos da libertad. Por lo tanto, creo que conocer el origen de Halloween o su influencia es importante, ya que nos alerta de ciertas tradiciones vinculadas a prácticas ocultistas que han sido heredadas, pero debemos analizar otros factores más que solo su origen a la hora de crear una propia convicción en relación a esto. Ahora, la otra pregunta que debemos hacernos como cristianos:
¿Qué sucede con las temáticas de miedo, ocultismo y terror presentes en Halloween? En este punto, me parece que tenemos también algunos principios bíblicos que nos pueden orientar. Y me parece que no debemos pasar por alto aquellos elementos que buscan directamente exaltar el mal, la muerte, prácticas ocultistas o directamente satánicas. La Biblia es súper explícita en condenar la hechicería u otras acciones que puedan estar asociadas a esto. Puedes revisar ahí Deuteronomio 18, de 9 al 11. Y en el Nuevo Testamento también hay enseñanzas y ejemplos claros al respecto de algunos encuentros que los discípulos tienen con personas que practican esto. Por ejemplo, en Hechos 8, del 9 al 24, en donde se habla acerca de este Simón el mago, y también en Hechos 16, del 16 en adelante, donde se habla de una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Puedes revisar esos pasajes. Ahora, de la misma manera, la Biblia nos enseña a dirigir nuestras mentes hacia lo bueno, lo puro y lo que es de buen nombre, como dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, ¿no? En eso piensen. Eh, por otro lado, nos indica que la misión, en contradicción a lo que acabamos de leer, que la misión del enemigo de Satanás es robar, matar y destruir, como dice en Juan 10:10. Lo que obviamente es completamente opuesto a la vida en abundancia que nos ofrece Jesús. En este sentido, nos debemos preguntar, ¿es adecuado que como cristianos nos asociemos a elementos que enfatizan la misión del enemigo más que la de Cristo? Y creo que este análisis nos debería llevar a evaluar, más allá de Halloween, y no solamente quedarnos en esto, otros productos o contenidos que consumimos, como por ejemplo películas de terror, novelas esotéricas, lectura del horóscopo, juegos de video, de mesa, etcétera, que tienen estos componentes. Y por otro lado, creo que debemos estar atentos a los frutos que producen estos contenidos en nosotros. Y eso me hace pensar, o sea, en una cultura tan asociada a pensamientos depresivos, situaciones de pánico, incertidumbre, miedo, ¿realmente vale la pena enfatizar aún más los estímulos que puedan gatillar en nosotros estas emociones? Entonces, creo que este es un tema importante a pensar cuando nos hacemos esta pregunta en relación a las temáticas de miedo, de terror, de ocultismo. Y veo a veces muchos cristianos que no hacen ningún filtro en términos de cuáles son los contenidos que dejan entrar a su mente. Así que me parece que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Otra pregunta. ¿Hay prácticas ocultistas o satánicas ligadas a Halloween? Bueno, ya lo dije, ¿no es cierto? En el capítulo anterior vimos los orígenes, la historia, por lo tanto no voy a profundizar mucho aquí. Pero sí decir de que está este movimiento que es el neopaganismo Wicca, que ha tomado la celebración de Halloween como una de sus 8 principales fiestas, al igual como lo hacían los paganos celtas en esta fiesta de Samhain. Eh, Hablé en el capítulo anterior acerca de este blog de Mama Beers Apologetic, que es bien interesante, que ella de alguna manera desarrolla varios temas en inglés relacionados a esto. Y habla justamente en relación a esto que le estoy comentando. Dice, ellos, los Wicca, también creen que el velo entre los vivos y los muertos se adelgaza, por lo que es más fácil contactar a sus seres queridos que han fallecido. Algunos incluso intentan permitir que esos espíritus muertos los posean para que esos espíritus puedan pasar a una noche de fiesta y disfrutar de sus comidas favoritas como cuando vivían. Al participar en estos rituales, el elemento demoníaco es muy real y no es solo un cuento de viejas. Bueno, también, agregando a esto que se nos dice en este blog, es conocido que muchos movimientos ocultistas y satánicos eligen esta fecha para realizar ritos, reuniones y otras prácticas oscuras. También, por otro lado, algunas personas de manera ingenua muchas veces incursionan en prácticas ocultistas en esta época por curiosidad, vamos a decir, o porque el ambiente los dirige a eso. Y es aquí donde los cristianos deben estar con los ojos bien abiertos a juegos como por ejemplo la tabla Ouija, la lectura del tarot
algunos tipos de juegos de rol, entre otros, ya que pueden tal vez presentarse como, voy a decir, entre comillas, solo un juego, pero que pueden terminar acercándonos a prácticas ocultistas o satánicas. El mundo espiritual es real. Ya Efesios 6:12 nos dice, o sea, nuestra lucha no es contra carne, contra sangre y carne, sino que contra principados, potestades, los poderes de este mundo de las tinieblas. Hay fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una enseñanza bíblica transversal también y en el Nuevo Testamento. Así que no debemos ser ingenuos en eso y quedarnos solamente como viviendo un cristianismo naturalista, ya que solamente cree en términos de lo que puede tocar o ver. Hay una dimensión espiritual de esto. Ahora, sí me gustaría enfatizar algo aquí. Hay algunos creyentes que entran en una especie de temor amplificado en la época de Halloween, pensando en que como los del lado oscuro, voy a decir, podrían estar, qué es lo que ellos, los del lado oscuro podrían estar haciendo. Y aquí debemos recordar que Jesús ya tomó autoridad sobre cualquier potestad espiritual. Puedes leer, por ejemplo, Colosenses 2, 14, 15. Que mira lo que dice, Él anuló, esto se está refiriendo a Jesús, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea, hay una buena noticia radical para aquellos que son discípulos y discípulas de Jesús, de que hay una autoridad que Jesucristo tomó sobre nuestra vida. Ahora, si no estás en Cristo, bueno, ese es otro cuento, ¿ya? Y si estás escuchando este podcast y este audio, eh, es importante que puedas entender, primero, la oportunidad que tienes de vivir una vida abundante en Cristo, pero también de ser liberado de cualquier esclavitud que te pueda tener hoy. Y bueno, simplemente decirle al Señor, Señor, quiero que tú vengas, seas el centro de mi vida. Y bueno, para los cristianos debemos aprender a vivir en esa autoridad y en esta realidad inaugurada por Cristo. Halloween, como cualquier otro día del año, está bajo la autoridad de Jesús resucitado. Como dice Hebreos 1:3, Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, Jesucristo está por sobre todo, por toda autoridad, y todos los días del año le pertenecen. Así que esa es una convicción que debería alejar el temor de los cristianos y posicionarnos en un buen lugar respecto también a lo que significa esta fecha y otras durante el año. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, me parece que hay muy pocas razones de por qué un cristiano pudiera participar en una festividad como Halloween. Ahora, sin embargo, habiendo dicho esto, la pregunta que surge entonces, ¿cómo guiamos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, amigos en cuanto a esta celebración que está tan impregnada en el comercio, en los barrios, en el colegio? Bueno, aquí algunos tips, algunas ideas. Primero, enséñale que muchas veces la fe cristiana se va a oponer a la cultura que nos rodea. A medida que la comprensión de nuestros hijos e hijas vaya creciendo, debemos ser capaces de enseñarles que su fe en algunos momentos va a entrar en conflicto con los valores de otras personas o de la sociedad. Y eso no significa que debemos aislarnos, pero sí que debemos estar preparados para abrazar ese factor diferenciador, ¿ya? O sea, somos distintos. La fe cristiana nos hace distintos a nuestra cultura. Es algo que podemos, bueno, deberíamos modelar como padres y madres a nuestros hijos, como abuelos, pero también debemos enseñarlo. Jesús mismo nos advirtió que íbamos a tener aflicción en este mundo. Así lo dice Juan 16:33. Si aquellos a quienes estamos discipulando en la fe cristiana no están conscientes de esto, las expectativas de vida van a hacer que el mensaje de Jesús siempre va a ser bien recibido por otros, y esto no es coherente con la realidad, ni menos con la enseñanza bíblica. Ahora, todo esto no significa que debemos ser hostiles o malos con los que no comparten nuestra fe o con aquellos que son más débiles en la fe. Aquí podemos volver a leer Romanos 14. Pero sí debemos aprender
a movernos en el carril de la gracia y también de la verdad. Eh, Siempre me gusta pensar en esto como que fueran dos carriles o dos, ¿cómo se llaman? ¿No es cierto? Líneas de las líneas de tren, que como cristianos siempre debemos a avanzar sustentados en la gracia y en la verdad. Ahora, seguir a Cristo tiene un costo social. Y me gusta esta frase del autor Francis Chan, que dice, algo anda mal cuando nuestras vidas tienen sentido para los incrédulos, es decir, cuando no está presente este factor diferenciador. Otra idea en relación a esto, aprende a ser flexible, sin ir en contra de tus convicciones, y decide cuáles son las batallas que realmente vale la pena pelear. Aquí les hago una pregunta. ¿Qué pasa si tu hijo o hija quiere disfrazarse de princesa, de caballero, de dinosaurio o de superhéroe ese día porque todos sus amigos en el barrio lo van a hacer? ¿Le vas a decir que todos sus amigos son adoradores de Satanás porque están disfrazados de cierta manera? Aquí déjenme citarles nuevamente este blog de Mama Bears Apologetics. Dice, piénsalo de esta manera. ¿Le dirías a tus hijos que todos los que visten ropa elegante y se sientan a su lado en la iglesia son cristianos? ¿O que los ateos que celebran la Navidad están adorando el nacimiento del Salvador? No, porque las acciones sin fe están muertas y ciertamente no son adoración. Dicho esto, ¿puede una persona disfrazarse como un acto de adoración a antiguos dioses, celtas, brujería o adoración al diablo? Claro que sí, pero el niño que se disfraza de Wonder Woman, de Mujer Maravilla, ¿lo hace porque la adora? Lo dudo. Probablemente solo piensa que es divertido usar el látigo de la verdad. Me parece muy inteligente como esta autora plantea estas contradicciones, ¿cierto? Y que nos deben hacer pensar. Ahora continúo. Por otro lado, ¿qué hacemos cuando nos vienen a tocar la puerta a pedir dulce? En vez de entregarle golosina, les vamos a dar ese típico desteñido folleto titulado ¿Cómo Halloween te lleva al infierno a niños de prebásica, de preescolar? O al igual que los antiguos celtas, vamos a apagar las luces y nos vamos a encerrar en nuestra casa para que estos seres del mal crean que no estamos ahí y así no nos molesten y nos quedamos como en esta burbuja. Creo que como discípulos de Jesús debemos crear puentes con nuestros vecinos no creyentes en vez de levantar muros. Y en ese sentido no podemos esperar que las personas que no conocen a Jesús tengan convicciones según los valores cristianos. Y es aquí donde pienso que debemos actuar con gracia y con misericordia. Pienso que pueden construirse diversas maneras para no ceder en tus convicciones, pero a la vez conectar con personas que no comparten esas convicciones. Pensando de manera práctica, por ejemplo, tal vez podrías pensar en colgar un cartel en tu casa que diga algo así como, en esta familia celebramos la vida, ven por dulces gratis. También te podrías anticipar y ser tú el que invita a tus vecinos a una fiesta de la luz o de la vida, quizás con la instrucción de que los disfraces deben enfatizar cosas positivas. Ahora, si llega un vampiro, no le vas a tirar un balde de agua fría, lo vas a dejar afuera, ¿cierto? O sea, conectado con lo que estamos hablando en términos de la gracia. Creo que a ti se te pueden ocurrir otras ideas, mucho más creativas, pero en el fondo lo que quiero plantear es cómo aprovechas esta oportunidad para crear puentes con aquellos que aún no han conocido la luz. Eso es lo que el Señor nos puso en esta tierra, crear puentes con los no creyentes, hablar acerca de la luz y no rechazarles simplemente por sus convicciones que las tienen porque aún no han conocido la verdad que es Jesucristo. Y creo que Halloween también es una buena oportunidad para enseñarles a tus hijos a cómo relacionarse con otros sin juzgar, pero a la vez mantenerse firmes en sus convicciones, imitando así el modelo de Jesús, que era lleno de gracia y de verdad. Jesús se pudo relacionar con un contexto que se oponía a sus convicciones con gracia, pero manteniendo sus convicciones. Ahora, para concluir, supongo que a esta altura ya vas captando cuál es mi opinión personal frente a Halloween y bueno, luego de investigar sus orígenes, influencias y prácticas actuales, creo que es una celebración que no aporta
ni cultural, ni espiritualmente. Y me parece que vivimos en tiempos donde no necesitamos enfatizar más el mal. Esa es mi mirada. Debemos ser proclamadores de la vida, de la luz, y a la vez debemos actuar con gracia con aquellos que aún no se han encontrado con la vida abundante de Jesús. Y creo que asimismo debemos también ser astutos y sabios en no participar sin inteligencia en prácticas que levanten o resalten las obras de la tiniebla. Y, y pensando en eso, me gustaría citar aquí al pastor británico que se llama John Cannon. Lo pueden buscar en Instagram y en otras partes, que creo que logra expresar de manera muy, muy precisa el problema con Halloween. Y él dice lo siguiente: permíteme explicar por qué no estoy de acuerdo con Halloween. En primer lugar, Halloween nos engaña acerca del mal. Crea una visión caricaturesca del mal como algo trivial, inofensivo y divertido que nadie podría considerar una amenaza. Sin embargo, todo mal es serio, y jugar con el mal sobrenatural lo es aún más. Jugar con el mal es un juego de tontos. En segundo lugar, Halloween nos distrae del mal. Presenta el mal en términos de lo obvio y lo espectacular, cosas que proclaman su identidad con colmillos y garras, risas malévolas y capas. Sin embargo, el mal es más seductor cuando es silencioso y sutil. Los males más peligrosos no son figuras torpes disfrazadas de esqueletos golpeando en tu puerta. Están infinitamente mejor disfrazados. En el mundo real, el mal más mortífero no aparece con gritos nocturnos de truco o trato. En su lugar, se desliza sin previo aviso a plena luz del día. Está presente en la súbita oportunidad de mentir, difamar, calumniar o robar. El problema con el camino al infierno es que nunca declara su destino. Al centrarse en lo reconocible y grotesco, Halloween oculta el hecho de que la mayoría del mal lleva un rostro encantador. Finalmente, Halloween niega la derrota del mal. En Halloween el mal sobrenatural se presenta como incontestable y victorioso. Sin embargo, como cristiano creo que eso es solo la mitad de la historia y la parte más oscura. La realidad es que el mal ha sido derrotado en la cruz y que un día el Rey crucificado Jesucristo regresará y abolirá incluso el recuerdo de él para siempre. Esa es la historia que quiero celebrar, no Halloween. Con este extracto del pastor John Cannon, les quiero animar a pensar, a revisar sus fundamentos y a seguir marcando una diferencia en el mundo donde estamos. Muchas gracias por haber escuchado esta temática dividida en estas dos partes. Si aún no lo has hecho, te quiero invitar a suscribirte a este podcast. Puedes encontrarme en Spotify, en Apple Podcast, también en el sitio web, para seguir al tanto de las distintas publicaciones en las cuales busco justamente poder pensar en cómo vivir nuestra fe cristiana en el mundo real. Nos vemos pronto en un siguiente capítulo. Dios les bendiga.